Después de las declaraciones de Boris Villegas que hiciera frente a Roger Velázquez en el penal de Palmasola, la vida del gobierno se le complica aún más con el tema Chaparina, después de que Boris Villegas hubiera revelado que han habido militares infiltrados que han cometido actos de provocación, que han practicado el secuestro al canciller de David Choquehuanca, que para llevar adelante un show mediático por orden del ex ministro Sacha Llorenti, se ha subido a los policías que estaban más afectados, se ha buscado armar un show con la prensa, a la llegada a La Paz, con ambulancias y todo aquello. Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a estar en contacto con Fernando Vargas y por supuesto con Adolfo Chávez. En todo caso, ahora permítanme dar la más cordial bienvenida y agradecerle por su tiempo al presidente de la Asociación de la Prensa, él es Antonio Vargas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Antonio, hay acusaciones contra algunos medios escritos de que, y uno de los ministros ha indicado que va a presentar pruebas sobre el tema de que habrían operadores chilenos a través de medios escritos en Bolivia que estarían perjudicando la demanda en La Haya. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Bienvenido, buen día. Buenos días, Marianela, buenos días a toda la población cochabambina. Bueno, el presidente nuevamente ha hecho una acusación bastante general y sin dar ningún nombre y ninguna referencia respecto de algunos medios que estuvieran perjudicando las tareas que lleva adelante la Cancillería boliviana respecto a la remediación marítima. En este sentido, nos parece bastante irresponsable que el presidente dé lugar a una acusación sin precisar cuáles son los medios de comunicación que estarían en esta tarea, que naturalmente desde el punto de vista de la Constitución tendría que ser pues una traición al Estado. En este sentido, nos parece que el presidente debería decir con nombre y apellido cuáles son los medios y cuál es la estructura de propiedad que está efectivamente alineada con los intereses chilenos. Y en este sentido nos parece que debería ser más bien la ATC, la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones, quien pueda dar a conocer quiénes son los propietarios chilenos de los medios de comunicación, pero también debería dar a conocer cuáles son los propietarios venezolanos y cuáles son los cubanos y cuáles son los iraquíes, para que nosotros en el país podamos tener una imagen bastante clara, bastante despejada de cuál es la estructura de propiedad de los medios y evidentemente hacia qué lado estarían apuntando. No nos parece, una vez más, que el presidente Morales haga una acusación en general, dando lugar a una serie de susceptibilidades que naturalmente no solamente perjudican a los medios de comunicación, sino también a la prensa. Bueno, en todo caso, han indicado que tendrían pruebas, pero hay otros temas que por supuesto están motivando que se haga una tarea distractiva. ¿Usted cree que sea parte de esto, el lanzamiento de esta noticia de parte del presidente? Yo creo que el presidente Morales, en determinado momento que la situación apunta hacia algún tema que pudiera resultar perjudicial para el movimiento al socialismo o para su candidatura a la reelección, va soltando algunos detalles que naturalmente pueden en determinado momento distraer a la opinión pública. No nos olvidemos que los datos del censo salen precisamente en un momento en el cual estábamos hablando del tema de corrupción bien encarnado en las esferas de poder del movimiento al socialismo. Ahora pareciera ser que este tema de los medios de comunicación pro-chilenos sale precisamente para distraer la atención de la opinión pública respecto de los datos del censo, los datos preliminares y los datos que dio a conocer el presidente Morales. Bueno, en todo caso, en relación a los datos del censo, consulto su opinión. La analista Jimena Costa mencionaba en este programa, haciendo referencia al censo que se verificó el 2001 y la gran diferencia que existe de escaños parlamentarios del área rural en aquel censo del 2001 frente al actual. Es decir, la representación rural
en el nuevo censo disminuye ostensiblemente, pero posteriormente viene la maquinación de buscar en los departamentos donde tiene más apoyo tal manipulación. Pero el objetivo del gobierno sería dejar en statu quo, en stand-by, el tema de la repartición de escaños parlamentarios y frente a los movimientos que ya se avecinan, a los movimientos cívicos de repudio a esta manipulación. Bueno, lo que pasa es que los datos del censo tampoco son tan inocentes como parecen, ¿no? No es el hecho de que el presidente Morales haya dado unos datos en enero y ahora de otros datos completamente diferentes. Lo que sucede es que esto obedece a una suerte de aritmética electoral en donde el presidente Morales ha llevado población, por así decirlo, hacia los lugares donde él tiene mayor apoyo y ha disminuido población en los lugares donde naturalmente la población no ha votado por él. En este sentido, lo que sucede es que el presidente Morales está desnudando un miedo que hay en el movimiento al socialismo a no poder replicar el resultado electoral que obtuvo en 2009 y naturalmente está tratando de manejar las cifras para que el poder electoral pueda en determinado momento dar una victoria bastante clara, bastante contundente al movimiento al socialismo. Nosotros pensamos que el presidente Morales debería, de una vez por todas, aceptar que el censo no ha sido bien llevado a cabo y que naturalmente está creando una serie de problemas de articulación entre el poder central, los poderes regionales y el poder local. No nos olvidemos que la representación parlamentaria naturalmente redunda pues en un peso específico que tienen las regiones respecto de la asignación de recursos, pero también de la asignación que pudieran tener los departamentos en la elaboración de políticas públicas. En el sentido, yo coincido plenamente con el análisis que hace Jimena, en el sentido de que esto obedece a una aritmética electoral y no más bien a un inocente error que hubiera cometido el presidente, como él mismo dijo, llevado por los medios de comunicación, que en determinado momento le hicieron una pregunta que el presidente Morales inocentemente contestó y naturalmente dejó al descubierto un Instituto Nacional de Estadística que está manejado políticamente y de ninguna manera desde una perspectiva técnica. Muchísimas gracias a don Antonio Vargas por su contacto. Un fuerte abrazo y estaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Marianela, un fuerte abrazo para usted también y un fuerte abrazo para todos los escuchadores. Bueno, y ahí están las cosas claras, concretas, en relación a la percepción que tienen los analistas en relación a este tema que, por supuesto, por lo menos debería hacer sonrojar al gobierno. Él es Antonio Vargas, es presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y, por supuesto, una voz bastante calificada en el tema de análisis para poder hablar sobre estos temas, cotejando con lo que habíamos escuchado de parte de la analista Jimena Costa. Hay varias coincidencias, lo mismo mencionaba Víctor Hugo Cárdenas. Dentro de poco estaremos en contacto con Adolfo Chávez y por supuesto Fernando Vargas. Que no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. De su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte. Saben que se han reunido tanto la ruta con algunas organizaciones de diferentes departamentos y acá lamentablemente la ruta ha explicado cual si un niño se pusiera a explicar algún juego. Por supuesto nadie le creyó, por supuesto las movilizaciones se avecinan,
Pero me temo que de acuerdo a lo que mencionaban los analistas, estamos entrando al juego del gobierno. Al gobierno no le interesa en este momento hacer la distribución de escaños parlamentarios porque, sin lugar a dudas, pese a la manipulación de los datos, por supuesto, el gobierno le teme muchísimo al tema urbano. Hay que recordar y hay que tener los datos claros en relación al censo del 2001. Pero además hay una tremenda contradicción con el tema del padrón electoral. De esto vamos a hablar más adelante. Permítanme presentarles esta nota de la visita del director del INE y por supuesto la gente que anduvo escuchando su explicación. Para hacer las aclaraciones correspondientes desde el punto de vista técnico, las razones por las cuales hubo esta diferencia de la información que pasó el INE de los datos preliminares con respecto a los datos finales, ¿no? Que los datos finales que hemos ofrecido ha pasado estrictamente por todas las etapas que son estándares en todos los INEs. Pasó por una etapa de consistencia básica, es decir, una revisión frente al marco censal que teníamos, una especie de listado, para verificar que todas las cajas y las boletas que habían salido para el censo, para el operativo, hayan retornado. Es decir, que no tendría que faltar ni una caja ni una boleta. Los datos preliminares no estuvieron sujetos todavía a la lectura óptica de los escáneres. Para ser escaneado, para pasar por el escáner de lectura óptica, tiene que desaparecer las grampas y esta parte del lomo del formulario. Y recién, hoja por hoja, puede pasar por el escáner. Entonces, esta es una de las explicaciones por qué en los resultados preliminares no se sometieron a un proceso, digamos, automático de lectura de los datos. Es una de las grandes diferencias que tiene el procesamiento de los datos de información definitiva, ¿no? Que no pasaron los datos preliminares. Te quiero decir, las distintas etapas o estaciones grandes misiones técnicas. Escuchen lo que está diciendo esta persona. Es decir, solamente una persona con retraso mental manifiesto podría tolerar esa explicación. En todo caso, él está mencionando que los datos, es decir, preliminares, que se cuentan manualmente, se pueden contar con mayor rapidez que los datos que se han escaneado y que se han metido al sistema, a la computadora. Es absurdo prácticamente lo que está mencionando, porque había que quitar las grampas y no sé cuánta historia y por esto habían demorado más. Escuchen ustedes esa explicación. Lo ridículo de pensar que manualmente puedas hacer un conteo más rápido que lo que te puede hacer una computadora. El escaneo, ¿cuánto te puede llevar? Bueno, Raúl está acá, dígame, una hoja, escanear una hoja, ¿cuánto le demora, Raúl? ¿Ah? Y el contar los datos de todas las boletas censales, las cantidades de páginas, de preguntas, es decir, que no nos cuenten historias. Yo les propongo escuchar otra vez y presten atención a la estupidez que dice este señor Larruta. Para hacer las aclaraciones correspondientes desde el punto de vista técnico, las razones por las cuales hubo esta diferencia de la información que pasó el INE de los datos preliminares con respecto a los datos finales, ¿no? Que los datos finales que hemos ofrecido ha pasado estrictamente por todas las etapas que son estándares en todos los INEs. Pasó por una etapa de consistencia básica, es decir, una revisión frente al marco censal que teníamos, una especie de listado, para verificar que todas las cajas y las boletas que habían salido para el censo, para el operativo, hayan retornado. Es decir, que no tendría que faltar ni una caja ni una boleta. Los datos preliminares no estuvieron sujetos todavía a la lectura óptica de los escáneres. Para ser escaneado, para pasar por el escáner de lectura óptica, tiene que desaparecer las grampas y esta parte del lomo del formulario. Y recién, hoja por hoja, puede pasar por el escáner. Entonces, esta es una de las explicaciones por qué en los resultados preliminares no se sometieron a un proceso, digamos, automático de lectura de los datos. Es una de las grandes diferencias que tiene el procesamiento de los datos de información definitiva, ¿no? Que no pasaron los datos preliminares. Finalmente, quiero decirles que dentro
las distintas etapas o estaciones grandes que tenía el procesamiento de datos, tiene que pasar obligatoriamente por un proceso de revisión y de evaluación de estas misiones técnicas. Estas misiones técnicas van a revisar en esos ámbitos la coherencia de los datos finales del Censo de Población y Vivienda, porque sin esta evaluación, el CELADE, por ejemplo, o el UNFPA, no puede publicarlos oficialmente como datos del censo. Creo que a este señor se lo van a llevar a la NASA, se lo van a llevar a Marte, porque es la única persona que conozco que semejante cantidad de datos puede sumar más rápido que la computadora. Es decir, ¿qué computadora? Este señor tiene un talento impresionante, se lo van a llevar a la NASA, se lo van a llevar a cualquier parte del mundo, porque realmente es un cráneo, es un cerebro. Amén de que se está burlando de la gente con las cosas que ha señalado. Bueno, ustedes habrán escuchado bien, saquen sus propias conclusiones, pero realmente es inaudito que nos tomen por tontos realmente a los bolivianos. En realidad, ¿cuál es el objetivo final? Obviamente electoral. Les está importando un comino el tema de la distribución de recursos. Aquí, ¿cuánto más pueden recibir cada uno de los departamentos? Lo que estamos percibiendo es que están en una lucha preelectoral, pero con uñas y con dientes, con daga en mano. No les interesa sacrificar un multimillonario recuento de bolivianos, que obviamente esos datos deberían servir para proyectar el desarrollo del país, pero sin embargo, noten ustedes cómo al gobierno no le importan ese tipo de situaciones. Al gobierno le importa el resultado electoral. Si tiene que sacrificarse en su imagen políticamente, tampoco le importa. Lo que le interesa son los resultados. Lo que quiere Evo Morales es ser presidente y se acabó el asunto. Hoy se ha puesto en evidencia con ese mismo INE, pese a la manipulación, que la representación rural no había sido como mencionaba Evo Morales, no había sido como la cantidad de gente que aparece en el padrón electoral en el área rural. Es decir, han fabricado muertos, han fabricado inscritos, han resucitado más bien muertos, han fabricado electores, porque habían niños que incluso estaban registrados como adultos. Han habido cantidades impresionantes de tipos de fraude denunciados respecto a todo lo que ha sido la conformación del padrón electoral. Es cierto lo que decía Antonio Vargas respecto al traslado de grandes contingentes de cocaleros, porque con 200 más o con 300 más igual ganaba en el Chapare. Pero 200 más hacían gran diferencia, podían fácilmente representar un senador en PAN. Entonces esta es la historia, es así como han mapeado su escenario electoral y es así como han engañado en todos y cada uno de los procesos. Pero ahora, por supuesto, las cosas se ponen en evidencia. Sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Evo Morales ha jurado que no va a ir a una reelección, que va a respetar su periodo electoral, aun cuando en las estampillas, o su periodo constitucional, aun cuando en las estampillas ellos mismos se han entrampado con una prueba fehaciente que dice segundo mandato, cuando ahora quieren dolosamente mostrar que es el primer mandato y que ahora recién viene el segundo mandato. Ellos se han puesto en evidencia con las famosas estampillas donde dice claramente segundo mandato. Quiero mencionarles que tanto Ecuador como Venezuela como Argentina están yendo en esa dirección. En esa dirección, imagínense, de ser presidentes vitalicios,
presidentes indefinidos de sus países, presidentes tipo Stroessner, vamos a decir. Aquí les decimos nomás que el gobierno, amén de estar conculcando a diario los derechos, también va en esa dirección. Acá, fíjense ustedes, Ecuador, por ejemplo, vámonos con Ecuador, nos están metiendo ruido, noten ustedes, vamos a identificar eso, por favor. Ahí está, Ecuador, oficialistas proponen reelección indefinida. Verificamos el ruido, Raulito. Ahí están los oficialistas, imagínense lo que están proponiendo en Ecuador, reelección indefinida. O sea que las veces que le venga en gana... El movimiento oficialista Alianza País propuso reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente y demás cargos públicos en la nación. Así las cosas, el mandatario Rafael Correa podría aspirar al cargo de jefe de Estado hasta que él y su partido lo decidan. En entrevista con el informativo de NTN 24, Gilmar Gutiérrez, asambleísta opositor y presidente nacional del Partido Sociedad Patriótica, aseguró que la medida forma parte de un proyecto político totalitario que busca el beneficio personal de Correa. Ha sido motivado únicamente por esa ambición desmedida de poder. Ha habido un gobierno autoritario, un gobierno eterno que haya llevado al progreso y al desarrollo a sus pueblos. Correa descartó en la pasada campaña política presentarse a una segunda reelección. Sin embargo, en el mes de julio abrió la posibilidad de una eventual reforma a favor de la misma en respuesta a los supuestos planes de buscar un nuevo mandato de Jaime Nebot, alcalde opositor de Guayaquil. Ahora que se va a lanzar el de la Gallada Nebot, lo importante es la continuidad. 14 años ya, pero necesitamos que esté 4 años más, 18 años en Guayaquil, porque tiene apoyo popular, hecho bastantes obras. Bueno, nosotros también tenemos apoyo popular y hemos hecho bastantes obras, ¿verdad? Entonces nos vamos a lanzar 4 añitos más. Vamos a dejar nosotros también pues puertas abiertas, ¿qué les parece? Esta reforma podría ser incluida por el gobierno en un referendo en las elecciones municipales de febrero de 2014. La dirección donde va orientada la misión de Juan Evo Morales Ayma, una misión obviamente ya planificada, el hecho de que vengan movimientos sociales y no sé cuánta historia y lo declaren líder, están nada más que haciendo un trabajo de campaña. El hecho de, es decir, nada de esto es casual. En todo caso, en Venezuela y en Argentina también están yendo tras esa dirección, a la reelección indefinida. De acá a poco Juan Evo Morales Ayma nos dirá que quiere ser presidente vitalicio del país. Bueno, en todo caso les decía que nos vamos a Venezuela porque se ha declarado inadmisible cualquier impugnación que se haga contra la elección que ha vivido Venezuela. Y por supuesto también ellos ya han dado algunas luces de que aquel camino por donde está Ecuador ya ha lanzado a la opinión pública el hecho de que se vayan a una reelección indefinida, vale decir que las veces que le venga en gana a Rafael Correa se postule teniendo todo el poder en mano. Imagínense lo que es todo aquello. En Venezuela, es decir, en Ecuador hay muchas menos denuncias de corrupción, pero sí están plagados de corrupción. Acá ya la situación es exagerada en extremo, pero les comento que en Venezuela ya han comenzado con el puntapié final de las reelecciones indefinidas. Ahora se declara inadmisible, o sea que ningún tribunal puede admitir algún tipo de impugnación respecto a un proceso electoral que esté viciado, así tengan el principio de preclusión, es decir, todo muere frente a esta disposición.
así como la decisión de cada una de las sentencias recaídas en los recursos contenciosos electorales mencionados, a cuya lectura les invito a través del portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia. Declara la Sala Constitucional, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de cada sentencia y de acuerdo con los alegatos esgrimidos por los recurrentes, lo siguiente. En el expediente 130561, contentivo del recurso interpuesto por las abogadas María Soledad Sarria Pietri, Sonia Ercilia Guanipa Rodríguez y Aida Carolina Bontemps Fernández, quienes solicitan la nulidad de los actos de votación, escrutinio, totalización y proclamación del ganador de las elecciones celebradas el 14 de abril de 2013. Se ordene la conservación del material electoral, una auditoría experta e independiente del registro electoral y una nueva elección presidencial con escrutinios manuales. Inadmisible el recurso contencioso electoral intentado en virtud del artículo 133, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y artículo 206 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, por cuanto la parte accionante no mencionó el acto cuya impugnación solicita, ni consignó los documentos indispensables. Los demandantes no describieron conductas concretas que a través de nexos causales adecuados hubiesen engañado a otro con el fin de alcanzar un determinado resultado electoral capaz de modificar la elección en un sentido diverso al deseado por la mayoría de la población. Sobre los supuestos hechos de violencia, no relatan en forma precisa el momento en que se sucedieron, dónde se efectuaron, en qué consistieron, quiénes resultaron afectados, para determinar cómo incidió en el resultado final, por lo que tampoco es admisible tal denuncia. En el expediente 130562, en el recurso interpuesto por el abogado Oscar Arnal, que solicita que se repitan los comicios en aquellas mesas electorales donde a su decir hubo fraude electoral y se ajusten los votos que resulten del nuevo escrutinio. Se declara firme la sentencia del juzgado de sustanciación de la Sala Electoral que en fecha 21 de mayo de 2013 declaró inadmisible el recurso contencioso electoral intentado. Siendo que dicha decisión es apelable a tenor del artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y no fue presentada apelación en el tiempo dispuesto para ello, queda firme tal decisión del juzgado de sustanciación. Adicionalmente, visto que esta sala, en sentencia número 317 del 16 de abril de 2013, declaró improcedente in limine litis el amparo que había intentado la parte actora sobre los mismos argumentos, se verifica la cosa juzgada. Bueno, en todo caso, acá hay que mencionar un tema que es realmente importante. El hecho es que el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de Tibisay Lucena, es quien ha obviamente manejado las actas. En esas actas, donde en cada una de ellas se han inscrito denuncias, por supuesto esas actas no las podían acompañar como prueba. Y ahí opera el principio de preclusión. Es decir, si la denuncia no está en actas, por supuesto no hay más a quien reclamar. Pero haciendo una mención de esas actas es que se ha demandado la nulidad del proceso electoral, precisamente por una cantidad de hechos, pero impresionante. Carnet falsos, es decir, se han operado cantidades de situaciones en las que los venezolanos, por supuesto, han tenido la inversión en todo lo que significa el sistema. Es decir, cuando en una mesa pierde y gana la oposición, lo único que se hace es invertir los resultados. Entonces, esto es lo que no están permitiendo, porque finalmente la boleta se la lleva el ciudadano porque tienen un sistema de votación computarizado. Es importante que quede claro que la gente que ha diseñado el sistema, es decir, lo que se ha hecho es simplemente invertir, porque han dejado con puertas abiertas para que se promueva un gran fraude. Ahora, obviamente, quienes tienen los elementos, quienes tienen las pruebas, la tiene
los tiene el Tribunal Supremo Electoral a la cabeza de esta persona que se vendió al gobierno, como es Tibisay Lucena. En todo caso, esto ya miren ustedes cómo ha quedado. A ningún otro tribunal más pueden acudir con semejante fraude que se ha vivido en Venezuela. Y lo que ya obviamente se está preparando aquí, incluso manipulando los resultados del INE y manipulando los datos del padrón electoral. Aquí está Jaime en línea. Bienvenido, Jaime, un gusto recibirlo. Adelante, por favor. Marianela, buen día. Buen día, Jaime. Bueno, estamos observando las cosas que están sucediendo en este país, incluido el mensaje, entre comillas, ¿no?, del presidente. Para mí eso es un autobombo. No hay ningún mensaje, es un autobombo. El diccionario define el autobombo como una alabanza exagerada y pública de uno mismo. A eso es lo que se dedican el presidente y el vicepresidente, a autoalabarse de los méritos según ellos. Todo esto tiene un tinte electoral, de posesionarlo a este gobierno indefinidamente, como está ocurriendo, tratando de ocurrir en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Ya todo está planificado metódicamente, por eso que esta cofradía de la maldad se andan colaborando entre ellos. Hay que solamente escuchar y ver las informaciones. Ese escandalete del avión presidencial sigue usando como una figura política, como un recurso político, como una bandera política para beneficiarlo a este gobierno. No, cuando eso ya debía haber terminado hace rato. Los errores no lo han cometido pues los europeos, lo han cometido los bolivianos. ¿Qué es una comisión de protocolo cuando un presidente o una autoridad de alto rango tiene que salir fuera del país? Tiene que haber una comisión encabezada por el canciller para reservar, para hacer viable el viaje en todo sentido, técnico, incluso reservación, digamos, de hotel, y todo ese protocolo. Y si no ha habido eso, entonces pues el error de ellos. Eso ya deberían reconocerlo. Este entuerto ya debía ser pasado por alto, pero como los intereses son absolutamente políticos, electoralistas, van a seguir usando como bandera. No debemos olvidarnos de que esa noche, cuando ha llegado como un héroe Evo Morales, ha ido mucha gente a esperarle, pero no se ha denunciado de que esa gente, la mayoría de esa gente era gente pagada u obligada. Los funcionarios públicos que no han ido a esa recepción, a esa espera del gobierno, han sido sancionados económicamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de personas así que no tienen escrúpulos para lograr lo que están queriendo hacer con Bolivia? No, cuando se habla del censo, no es un pequeño error, cositas así como ellos lo están mencionando. Esto ha sido planificado desde un principio. Desde un principio han habido errores garrafales, censales. Aquí en mi barrio, por ejemplo, han tenido que improvisar a una muchacha que ni siquiera ha pasado cursillos ni nada, le han puesto su credencial y listo, ha procedido. Se ha mostrado con imágenes cómo estaban llenando las cartillas de censos. Ahora en Santa Cruz hay una denuncia. En un almacén han encontrado, o sea, las cartillas del censo llenados en cantidades enormes, y esas cartillas han desaparecido, no se sabe si lo han quemado, pero han hecho desaparecer. Entonces está plagado de irregularidades, y no puede ser que lo digan así tan de cuerpo suelto, de que ha sido un pequeño error. No, esto es grave, y los cochabambinos que no levanten las actitudes de defensa, ¿no?, de su derecho, yo creo que no era contribuir en nada. Marianela, tengo una urgencia acá. Simplemente quiero apoyarle a usted y a todas las personas que están defendiendo las causas de este país, que se tome con más seriedad. Por ejemplo, en el departamento de Chuquisaca, les han borrado del mapa a 5.000 habitantes yamparaes. A esos señores les han negado absolutamente, pese a que ellos han sido censados. Entonces son irregularidades muy graves que tienen que ser investigados y tienen que ser analizados, Marianela. Nada más, gracias. Muchísimas gracias a usted por su contacto, un fuerte abrazo. Yo quiero mostrarles
esa historia, es decir, como la mayoría no ha asistido al colegio de la gente que está en el gobierno, lamentablemente no se les puede exigir mucho. En la Constitución es una exageración el tema de todo lo que representa el tema de género, dicen los miembros y las miembras, es decir, la mitad de las hojas deben estar plagaditas de esas diferencias que se hacen. Pero miren a qué nivel llega el manejo. Miren a Nicolás Maduro, por ejemplo, con este tema que tienen atravesados la gente del MAS. Corre sangre heroica de corajudos y valientes luchadores de todas las historias. Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo. Hoy nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Sí, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que durante un acto cultural para conmemorar los 200 años de la entrada de Simón Bolívar a Caracas, aseguró que cuenta con millones y millonas de Bolívar y millonas en la revolución que lidera. Así como lo escucha, el presidente se inventó el femenino de millones y millonas. ¿Qué le parece? Yo le pregunto a la Real Academia de la Lengua Española, ¿es en serio? Ya, seguramente ya van a acuñar el término millones y millonas, decía Nicolás Maduro, pero definitivamente, tal vez alguien dice, debió querer decir y millonas, Vamos. De la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcela la esperanza. Bronca, bronca. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo está usted? Adelante, por favor. Bueno, buenos días, María. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué le pareció el millones de Nicolás Maduro? Del señor Inmaduro. Bueno, el señor son inmaduros, ¿no? Por eso que se creen que son dioses, los mesías que ahora han venido a salvar al mundo, ¿no? Por eso que a nuestro presidente también le dicen que es el líder mundial de la resistencia hacia el imperio. Bueno, señor, no cuesta mucho, hay que disculparles porque la ignorancia es atrevida, Marianela, pero la verdad es que ¿hasta cuándo tendremos que soportar estas imposturas? La verdad es que hay que hacer consciente el pueblo, tiene que ser bien consciente, y también a esos señores que han ostentado el poder tanto tiempo, ahora a esos les toca, porque esos nos han llevado a esta clase de gobernantes, nos han encaminado con esa soberbia y esa incapacidad. Ahora a esos les toca salir, pues no predicar aquí en Radio Urbano, sino salir a las provincias y hacer una gran cruzada para abrirle los ojos y hacerles ver la cruda realidad al hermano campesino. Eso toca hacer,
porque prácticamente esos con su dinero se ostentan y se encuevan y a la final aparecen como grandes salvadores. A esos señores que han sido diputados, senadores, han sido ministros, a esos me refiero, que esos ahora tienen que trabajar y salvar pues al país donde nos han metido. Ellos nos han encajado por culpa de esta clase de presidente que tenemos y a estos que nos gobiernan, a estos asaltantes incapaces que ahora ostentan el gobierno y van a seguir ostentando porque van a hacer esas cosas como usted dice, la reelección sin límite hasta que mueran. Pero ¿cómo? El pueblo tiene que reaccionar. Ellos hablan de tanto de la revolución, pues tiene que haber una revolución verdadera, no una revolución de garganta ni de boca, de lenguas para afuera, sino tiene que haber una verdadera revolución, pero para eso es costoso. El camino es muy escabroso, pero es largo, pero vamos a llegar. Va a haber siempre dentro del túnel una chispita de luz donde hay esperanza. Entonces el pueblo tiene que hacer esa conciencia y tiene que concientizar. La lucha está ahí. La lucha está comenzando de aquí salir a esos señores grandes magnates que han hecho fortuna con la política. A esos les toca ahora reivindicarse, salir a las provincias, concientizar al hermano campesino. Porque el hermano campesino para este gobierno es el voto duro donde por lo menos hasta ahorita hay un 35% sigue y eso hay que debilitar. Eso hay que zanjar, hay que hacer volver a cero para que este gobierno caiga. Caso contrario, estamos hablando son seres. La verdad es que yo le digo, Marianela, mientras estos magnates de la política que se han apoderado del poder tanto tiempo y han hecho fortuna no salgan y comiencen a sacar toda esa plata que han amasado a favor del pueblo que está sufriendo ahora y ellos mismos en carne propia. Solamente eso, Marianela, le agradezco por la cobertura, gracias. A usted, Guillermo, por su contacto y su aporte con el programa, un fuerte abrazo, que tenga buen día. Estamos en contacto con el dirigente del TIPNIS, Adolfo Chávez. Con él queremos consultar un tema que es importante y que ha ocurrido esta semana cuando Boris Villegas ha declarado frente a dos fiscales el hecho de que ellos hubieran complotado todo el tema de Chaparina. Hubiera señalado que incluso hubieron militares infiltrados, no solamente policías, y que ellos hubieran buscado y protagonizado actos de provocación al gobierno. Ellos mismos han filmado, ellos mismos han generado sus pruebas, ambulancias en el aeropuerto, policías que hasta se han golpeado entre ellos para verse maltrechos ante los medios de comunicación. ¿Qué dice respecto a esto, don Adolfo Chávez? Bienvenido, buen día. Gracias, muy buenos días para los hermanos cochabambinos, los ciudadanos y ciudadanas que queremos a nuestra patria y siempre el bien de ser respetuosos de nuestra propia constitución, porque siempre hemos manifestado de que la constitución de por sí mismo no se va a hacer respetar y no somos todos los bolivianos y bolivianas que tenemos que importarnos en darle lectura cada vez a la constitución y hacer respetar estos derechos que ya están constitucionalizados, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y es ahí lo que usted pregunta concretamente, cuando la marcha empieza a crecer, empieza a tener la palabra de los activistas para poder ayudar, creo que eso fue la boca que se abrió para que puedan haber infiltrado. Y no solamente en este asunto, sino que había bastante forma de cómo cada pueblo indígena pueda desanimarse para continuar la marcha. Y es ahí que en el camino se sube como unos 2 embates, diríamos, en Puerto San Lorenzo, que se detuvo bastante, y ahí se notó ya cómo trabajaba el gobierno operativamente. Y nosotros fue la primera medida que votamos a un militar ahí que atendía a los mismos marchistas, se decidió abandonar porque ya digamos que era incoherente su propia forma de él, del trabajo, justamente supervisado por la médica que acompañaba. Entonces, eso es una realidad, ¿no? Y luego él se retira con todo sus medicamentos, ni siquiera lo deja, ¿no? El propio ayuda que había supuestamente enviado la ministra
y en ese sentido es que en Garay, en San Ignacio, se retorna también los primeros hermanos ayoreos, ¿no? Un grupo. Luego en Tambora, de la zona sur de las 4 comunidades que están cerca del polígono, el gobierno trata de incidir y hace retornar. Entonces, por medio no solamente se hacía que se quiebre la marcha, sino en el tema de prebendalismo, de poder sobornar, a todo eso ha jugado el gobierno, a todo eso. Indudablemente ellos mismos autoprovocaban la marcha como para que caigamos en el error de agarrarlo a los ministros, de poder guasquearlo, digamos, había ese ambiente, ¿no? Pero justamente provocado por ellos mismos. Y nosotros siempre éramos, ¿no?, que es una marcha pacífica, no es una marcha para ir a destruir a nadie. Y en ese rumbo, como lo hemos demostrado hasta llegar a la ciudad de La Paz. Entonces, lo que corresponde acá, frente a esta declaración del señor Boris Villegas, es ampliar la declaración no solamente a los policías, porque para mover los 3 aviones de la Fuerza Aérea, el TAN, transporte aéreo militar, se han movido 3 aviones, 2 que asentaron y que se le hizo el círculo ahí con los hermanos Tacana de la provincia Iturral, de que fueron los que tomaron inmediatamente la pista, colaborando con la población de Rurrenabaque. Entonces, eso fue lo que pasó. El tercer avión no aterrizó porque se empezó a prender fuego en la pista, y ahí los militares clamaban que no se los quemen los aviones, ¿no? Entonces, lloraban ellos ahí porque vio a una población enardecida. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Lo que corresponde al tema de investigación para el bien de todos los bolivianos y bolivianas es que se han convocado los generales de la Fuerza Aérea, los generales del Ejército, porque cuando fue la intervención se han movido los camiones del Ejército boliviano. Entonces ha habido una participación de toda la guarnición contra una columna de marcha pacífica, humilde, con la cual siempre ha caracterizado las protestas del movimiento indígena. Eso es lo que podemos nosotros informar, y yo reitero que a partir de esa investigación que pueda ampliar el Ministerio Público, sería que ellos van a decir que la orden que la dio no solamente el señor Sacha Llorens, ministro del gobierno, sino que tiene que ver también la ministra de Defensa en su momento, que ella, creo que con la renuncia lo ha dicho todo, que ella no estaba de acuerdo con la intervención, o por lo menos de la forma como se actuó. Entonces, todas esas cosas quedan muy claras para todos nosotros. Bueno, quisiéramos que nos haga una descripción de las condiciones en las que se encuentran en este momento detrás de las órdenes de aprehensión que ha evacuado el gobierno en exacta y estricta manipulación de la justicia. Él declaraba en el Brasil que respetaba mucho la independencia de la justicia, pero en todo caso notamos que en absolutamente todo, y mucho más en este caso, hay una manipulación gubernamental impresionante en torno al tema de fiscales y jueces y sus decisiones. ¿Cuáles son las condiciones en las que están ustedes en este momento? Miren, justamente estamos acá en la subcentral del TIGNIC como presidente de la ciudad, y en este caso para nosotros es preocupante, primero porque no estamos acostumbrados a estar en un solo lugar nosotros los pueblos indígenas. Tenemos una agenda que cumplir con los pueblos. Lo segundo, que es importante que si bien digamos estamos en un trabajo, pero siempre acostumbramos a estar en familia con los niños, y ellos han tratado de separarnos de la familia. Entonces, y eso es penoso, doloroso, que la justicia te preste esto. Los administradores de justicia, en realidad hay una fuerte interferencia, y hay como militares buenos, como policías también, en su cabalidad. Ellos manifiestan lo que ha hecho el gobierno es amedrentarnos, asustarnos y tenernos presos diplomáticamente, si se llama el término así, ¿no? Porque ellos quieren seguir ingresando al TIN sin permiso, y es lo que vulneran estos derechos, ¿no? Mire, ellos tanto se negaban que el ejército no había entrado al TIN, y cuando justamente Gumersindo Pradel eran sus escoltas, pues, tanto los militares como la misma policía. Entonces, esa violación de derechos está estipulado en la propia
que van a ir a esperar al aeropuerto para que el señor Capriles no llegue a Santa Cruz. Entonces, de tanto se quedan ellos que se ha bloqueado el espacio aéreo para que sus seguidores hagan lo mismo, en vez de demostrar cordura, templanza, de buena educación, y hay forma, yo creo, de protestar, digamos, ¿no? Bueno, pero en todo caso, la declaración de Boris Villegas es clave en el tema del proceso, ¿verdad? Y la ratificación hecha por Ignacio Villa, que también había participado. Por supuesto que sí, eso demuestra y fue un compromiso del ex funcionario de gobierno, el señor Boris Villegas, que él se ratificó. Cuando fui y lo visité a Parnasola, ha ratificado que él iba a declarar y lo ha cumplido, y él dijo: yo voy a colaborar en todo lo que se pueda, porque no solamente es el único caso que yo tenté, muchas cosas. Estos 6 puntos que acaba de señalar, me dice, por el tema de Caparina, el tema de la Calancha, el tema de Porvenir, el tema de Caranavi, la red de extorsión, y no basta contar a 2 publicidades. Entonces quiere decir que hay otras cosas más que el gobierno prefabrica las cosas y calumnia y de todo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer y pedir es que se le preserve la salud a estos ciudadanos como tal, porque queremos saber a su cabalidad todos los bolivianos, no solamente el caso de Caparina, sino otras acciones más que han cometido, y es el propio gobierno. Bueno, muchísimas gracias a don Adolfo Chávez, un fuerte abrazo a Pedro Nuni, a Fernando Vargas, a toda la gente, cual si quisiera ratificar, su niño decía papá hace un momento, ¿o me equivoco? No, son los niños de acá que están de las comunidades, ellos permanecen en la vigilia. Lo que nos falta es recursos para un poco comprar más gasolina y que puedan venir más hermanos a reforzar la vigilia, ¿no? Porque ellos cumplen cada 10 días y retornan un grupo, vuelven otro. Entonces, y eso es realmente en las condiciones que estamos nosotros acá recluidos, que ya la vez son las cárceles mismas, nuestros propios. Yo quisiera que nos reitere el número de cuenta, si la tiene a mano, porque hay mucha gente que ha estado llamando, que quiere hacer algún depósito, algún aporte, vuelva conmigo, y quieren por supuesto ayudar, aportar, pero no tenemos un número de cuenta corriente en algún banco para que la gente pueda apoyar a los valientes hombres y mujeres que están defendiendo el TIBNIS de esa voracidad cocalera que quiere simplemente el territorio para sus plantaciones. Miren, no tenemos el número de cuenta ahora, pero lo vamos a considerar y yo voy a plantear acá a los hermanos. De lo contrario, con mucha confianza para nosotros sería, digamos, ahí su estudio de usted y luego hacerlo el tiro por regreso a Amazonas, ¿no? Perfecto. Eso sería lo más rápido que se pudiera hacer, pero reiterando que vamos a ver este tema de lo que usted empieza a mencionar, ¿no? Y un saludo para usted, para todos los hermanos cochabambinos y cochabambinas que realmente día a día también están atentos a estos atropellos que hace el gobierno, y creo que la resistencia continúa y va a seguir hacia adelante. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y por supuesto ya les decimos a las personas que no les quisimos recibir sus aportes porque preferimos que se habilite una cuenta, pero por la urgencia, por supuesto, sí vamos a recibir y vamos a ir despachando conforme vaya trayendo la gente. Un fuerte abrazo a don Adolfo Chávez y a toda la gente en Trinidad. Gracias al canal muy prestigioso de los medios que siempre ha estado de frente y sin temor alguno, medio de usted que difunde las informaciones, una mujer valiente como corresponde, y bueno, saludar a toda esa gente voluntariosa que apoya también día a día a los pueblos indígenas, y no solamente a nosotros los pueblos indígenas, también lo hace con sus semejantes de Cochabamba mismo. Muchas gracias, Dios lo pague. Bueno, muchísimas gracias. Y recibe siempre la mejor.
un fuerte abrazo a Sol, que está en línea telefónica. La más cordial bienvenida. Sol, adelante, por favor. Un saludo muy afectuoso para ti y tu programa. Bueno, quería continuar un poco aportando el tema del censo que registra 10.389.000 y pico de habitantes en Bolivia. Yo tengo varias preguntas que me gustaría cuestionar con tu teleaudiencia. Primero, ¿por qué no habla de frente la señora Teresa Polo del INE? Creo que estamos empezando nosotros de nuevo a tener preguntas livianas, la mayoría de los comunicadores, cuando deberíamos empezar a detectar nombres comprometidos con esta irregularidad a nivel nacional. En la presentación de la nueva Asamblea Legislativa regular 2012-2013, muy sentada y de cuerpo muy suelto estaba la señora Consuelo Grigoriú. Supuestamente no tiene que tener una postura independiente como representante de la Corte Electoral. ¿Dónde están las responsabilidades del señor de la Ruta? ¿Dónde están las responsabilidades del señor Costa, que en este momento no aparece en imágenes, pero ha tenido muchísimo que ver en la preselección, selección y llenado de conceptos de las cartillas donde se registraron los datos de este censo? Creo que, Marianela, es importante solicitar como comunicadores el informe técnico al INE, ¿no? O sea, creo que debemos empezar a desagregar los datos para cruzarlos con otros datos de igual importancia. Creo que ejemplo de estos datos pueden ser la migración fronteriza, que es circular. Hay mucha gente que vive en las fronteras, que es boliviana, pero que tiene actividades de 12, 18 o a veces de semanas o días en la frontera brasilera y que vuelve y retorna. ¿Qué pasa entonces con la duplicación de esta gente? Y yo creo que no tenemos la capacidad económica ni el tiempo necesario para repetir un censo, pero sí creo que podemos desagregar y cruzar información para ver dónde están inflados estos datos. Me parece que debería, si tengo entendido bien, el Comité Cívico de Cochabamba pidió ayer que se haga un control social a través de ellos, y creo que esto se podría efectivizar en un promedio de gente voluntaria que en Cochabamba estamos dispuestos a verificar estas cartillas. La respuesta de la señora Teresa Polo fue rotundamente no. Y creo que este es un dato muy relevante y debería dar la cara y decir por qué no puede haber un control social de parte de voluntarios de todo Cochabamba para verificar y cruzar estos datos. Creo que también es muy relevante, y no sé si te ha llamado la atención a vos, ver que hay un 50,07% de mujeres sobre un 49,93% de varones. ¿Qué pasó? De repente empezaron a nacer en los últimos años solo varones, porque la diferencia era un poco más grande entre la cantidad de mujeres y varones. Existían en algunos momentos de 4 a 5 mujeres por varón. Llegó en un punto crucial en la historia boliviana a tener a 6 o 7 mujeres por varón, y de repente estamos paralelos. ¿Será que no quieren que candidateen o se postulen o empiecen a aparecer imágenes nuevas de mujeres en la política? Yo tengo varios planteamientos que hacer. Este crecimiento poblacional de 2.115.588 habitantes tiene que ver solamente con un crecimiento porcentual de varones en relación a la porcentual que siempre hubo de mujeres. Bueno, son preguntas que me gustaría que respondan la gente que está en el gobierno y es responsable de esto. No tenemos que parar de preguntarles, cuestionarles, y no pueden responder con evasivas diciendo que tienen que pedir autorización al jefe que está en La Paz, o que simplemente es una cuestión de cruce de datos de la mortalidad infantil y nacimientos. Dejémonos, yo creo, de estupideces y empecemos a apuntar directamente a los responsables. Bueno, este es mi aporte, Marianela, y muchísimas gracias por dejarme manifestarlo en tu programa.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Sol, por su contacto, pero hay que aclarar que nunca en ninguna parte del mundo ha habido 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres para un varón. Es decir, no existe esa, solamente es idea parte de la viveza criolla o no sé qué historia, pero no tiene absolutamente nada que ver eso. Pero usted tenía que haberlo escuchado, Sol, usted tenía que haber escuchado la explicación ridícula que ha ofrecido la ruta a los medios de prensa en Cochabamba. Absurda, ridícula la explicación. Me apena que no haya habido gente que ha interpelado esa explicación, porque definitivamente ha sido una pachotada con la que ha salido el señor Larruta en Cochabamba. Ese es un tema. Bueno, quiero que vayamos, antes de escuchar las declaraciones de Justa Cabrera, a recibir a María, que está en línea telefónica. Bienvenida, María. Un gusto. Adelante, por favor. Día. En el discurso del señor Morales he escuchado decir que ha disminuido la pobreza en Bolivia. ¿Cómo no va a disminuir? Él tiene toda la razón de decir que ha disminuido, porque no les han censado a la gente pobre. Yo a los 2 días del censo, bueno, siempre voy llevándoles algo a los amigos de la plaza, a los amigos de la calle que no tienen techo, no tienen familia, y les he ido preguntando uno por uno si les han censado. No les han censado. Y ellos con tanta amargura han dicho, claro, porque nosotros somos pobres, no existimos en Bolivia para ellos. Con cuánto dolor hay que escuchar esas cosas, esas palabras de gente que realmente necesita mucho del gobierno, pero él nunca se ha acordado porque los ha eliminado. Y es por eso que yo creo que ha debido pues disminuir la pobreza en Bolivia. Eso es todo, Marianela. Gracias. Menciona ese detalle de la declaración del presidente Morales en Bolivia. Hablaba de que del 70% la pobreza había disminuido al 40%. Habría que mencionarle lo que usted menciona, María, en relación a que hubo mucha gente pobre y no pobre, no censada. ¿Ya? Para comenzar, yo no he sido censar. Acá nunca vino nadie, absolutamente nadie, ni yo, ni mis hijos, ni mi esposo, absolutamente nadie apareció. Y hemos estado atentos durante todo el día, porque el día anterior nos asaltaron y por supuesto, incluso yo he estado dando declaraciones en la puerta de mi casa, porque el asalto fue justamente el 20, el 21 el censo, y vino gente de diferentes medios de comunicación a hacerme entrevistas sobre ese tema. Yo he estado en la puerta de la casa prácticamente toda la mañana y parte de la tarde, y nunca aparecieron para nada. Tengo el dato de que hay edificios enteros que no han censado. Así que este es un tema. Me parece que ha sido una gran chacota el tema del censo. Y el otro detalle que es tremendamente importante, por el cual también 2.000 millones de dólares de remesas ha recibido la gente, es decir, la gente que tiene a sus seres queridos trabajando fuera del país. Es decir, esto se ha incrementado. Recordemos que nunca excedió de 1.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que la emigración del país ha sido altísima. Mucha, pero muchísima gente se ha marchado de Bolivia. Por esto también prácticamente se ha duplicado el envío de remesas, pese, ojo, que hay muchas más restricciones en los países para el despacho de remesas, es decir, en cada uno de los países, por esa fuga que había de dineros, de España, de Argentina, y es decir, donde viven brasileros, bolivianos, y donde ha ido la gente a vivir y a trabajar buscando un mejor futuro. Fundamentalmente nosotros nos debemos referir a los bolivianos. Se han incrementado prácticamente en el 100% las remesas que vienen del exterior. Imagínense las que vienen por la vía legal. ¿Ah? Y eso representa una fuga de divisas para cualquier país, para el país que los acoge en este caso. Entonces esos países han empezado a ajustar mecanismos de control, de elevar impuestos al despacho de remesas y toda aquella historia.
Pero le comento que de todas maneras, pese a todos esos obstáculos, se ha incrementado en un poco más del 100%. Le quiero mencionar que esto representa, por supuesto, enorme cantidad de bolivianos que han seguido saliendo del país. Entonces, todos esos bolivianos no están censados. Y parte del terror también de Evo Morales, que en principio tenía un fuerte apoyo a nivel internacional, pero ahora por todas las ridiculeces y metidas de pata que pasan las televisoras internacionales, por supuesto, Evo Morales se ha convertido en el hazmerreír en varios países del mundo. Y esto lo que ha significado es la vergüenza de cada boliviano que vive en el exterior. Si no, recordemos el tema del pollo, que pierdes tu condición de virilidad y de masculinidad si comes pollo, o te quedas calvo, o la Coca-Cola destapacaños. Es decir, toda esa historia, el hecho de que el presidente se vaya en zapatillas con terno, es decir, con su traje clásico de vestir, y con zapatillas, con sus quichutes, baje el avión en una reunión de presidentes. Es decir, han habido varios temas que están en las redes puestas como broma, es decir, como mofa al presidente de la República. Si ustedes ven los problemas de Jaime Bailey, ven programas de España, van a ver una cantidad de gente que realmente se burla del primer mandatario, se burla de las cosas que dice, o ver a David Choquehuanca repartiendo papalizas para elevar la virilidad de la gente. Usen esto en lugar de Viagra y empieza a repartir a todos los cancilleres. Es decir, o hablar del sexo de las piedras, si es piedra hembrita o machito y no sé cuánta historia. Todo eso, por supuesto, se ha convertido en la gran mofa, y eso repercute en los ciudadanos, en los compatriotas que están viviendo en otros países. Así que gran parte de los bolivianos ha emigrado de Bolivia en busca de un mejor futuro, y esto trae consigo una cantidad de problemas. Para comenzar, el principal, un bien jurídico protegido, por supuesto, es la familia, pero sin embargo aquí está devastada la familia, precisamente porque muchos padres tienen la obligación de salir del país, y saliendo del país los hijos hacen lo que les viene en gana, terminan en drogas, terminan en alcohol, o terminan siendo presa de una pandilla. Es decir, la familia es el núcleo más importante de una sociedad, y es la tarea principal que debiera tener el gobierno, en fortalecer esa familia, que siempre se mantenga unida, sobre todo en la edad en la que los niños necesitan de sus padres. Aquí está Justa Cabrera, y ella habla de la declaración de Boris Villegas. Hubieron militares infiltrados en Chaparina, el comandante Calimán de la Fuerza de Tarea Conjunta ha brindado camionetas, es decir, se ha puesto en evidencia toda esta historia, toda esta tramoya del gobierno nuevamente. Algún día se tenía que descubrir, se tenía que saber. Ha sido pues el gobierno de arriba, ¿no? Ha tenido que venir desde el presidente, los ministros de turno. Para nosotros Sacha Laurenti significa pues el represor, digamos, es una persona discriminadora. En este momento no hay, digamos, no aprendido, no hay, digamos, castigado. Y sin embargo, en estos días, mis hermanos indígenas dirigentes ahora están con mandamiento de aprehensión. Por esta gente que la verdad que está siendo procesada precisamente por extorsionar en otros casos. Por lo tanto, se debe actuar con demasiada delicadeza para poder llegar al final de todo esto, ¿no? Más que todo, aprovechamos, ¿no?, de indicar que creo que toda la población lo que quiere es de una vez que se esclarezca tanto el tema de Chaparina, la red de extorsión. Es importantísimo mostrar la forma en que el gobierno controla. Una situación que me ha impactado mucho es que el presidente Morales, ante la prensa del Brasil,
cuando alguien le preguntó si él había hecho algo o había intercedido en favor de los hinchas del Corinthians. Él decía que le hubiera gustado mucho interceder, pero que era muy respetuoso de la independencia de la justicia. Lamentablemente, tanto en el área rural como en todos estos movimientos sindicales, por eso hay una dictadura sindical en el país, una dictadura que por ejemplo, manda a votar a pie juntilla a todos, es decir, solamente los cuentan, y aquí en esta federación tienen que haber tantos votos, y vivos o muertos tienen que hacer aparecer esa cantidad de votos. Es una dictadura total, es un control total, es una presión total, multas, abusos, o les quitan las tierras, o les queman su cosecha. Es decir, yo no sé si los citadinos o los campesinos o la gente del área rural está viviendo más presión. Por lo menos nosotros tenemos acá el desahogo de medios de comunicación, de poder acudir a algún lado. En cambio, en el área rural, ante dirigentes abusivos, perversos, que han salido y han aprendido algo más, resulta que no hay quien los proteja. Un tema que grafica impresionantemente todo esto que se ha vivido, por ejemplo, en el Chapare, guay del dirigente, es decir, guay del cocalero, que no vaya a las marchas, que no haga los aportes, que no haga todo lo que tiene que hacer en torno a lo que señalan los dirigentes. Evo Morales ha sido el mandamás en el Chapare, no había quien se le ponga al frente, y esto mismo quiere hacer con el gobierno. Acá les comento, en esta elección donde ha encabezado su hermano, en la elección de la Confederación de Campesinos, donde se elegían las dirigencias, encabezó el hermano de Evo Morales, más Silvia Lazarte, más estaba Eugenio Zárate, había una cantidad de gente del trópico. Silvia Lazarte, quien ha sido la presidenta de la Asamblea Constituyente, la que ha aprobado esta Constitución, la que no ha salido bachiller, la que no tiene la más pálida idea de cómo se deben manejar estos temas. Ahí está. Él es hermano de Evo Morales, que después se peleó, hoy ha estado una temporada incluso en Estados Unidos, disfrutando de vacaciones. Ellos han buscado a palazos la Confederación. Cuando perdieron, a toda la gente han hecho escapar a palos, han asesinado a una persona delante de cámaras, y esas personas que han participado en ese asesinato, ahí está Silvia Lazarte, la ven entrar, ahí está en su pantalla, y ahí están apaleando a su lado precisamente la gente de choque del movimiento al socialismo. Esa gente es la que está dirigiendo el país. Esta fue una elección el año 2005, donde masacraron personas, habían 40 personas apaleadas por el solo hecho de no votar por los dirigentes del movimiento al socialismo. Solamente ese fue el pecado. Esta gente los masacró, los despachó al hospital, hay contusos, heridos, hay gente que ha quedado paralítica desde aquella época. Y a una persona, Eugenio Zárate, que está tirando las frazadas de la gente, a este lo han asesinado, al que ven ustedes en pantalla, que se llama Francisco Miranda, lo han asesinado cruelmente ante cámaras de televisión, y estas personas que han asesinado están libres, están gobernando, son ministros de Estado, son viceministros, son presidentes de la Constituyente, son jefes del MAS. Acá está toda esta gente, y yo quiero que ustedes, y los voy a dejar después de recibir a Jaime con audio propio, para que sepan cómo se maneja el tema del poder dentro del movimiento al socialismo. Acá está Jaime en línea telefónica. Bienvenido, Jaime, un gusto recibirlo. Adelante, por favor. Buenos días, señora Marianela. Buen día. Bueno, lo que vemos en imágenes, ¿no? Lo que ha ocurrido en Oruro, en el Coliseo, cuando los manejaban a palazos, realmente han actuado peor que los cavernícolas. Incluso los cavernícolas, por ganarse una mujer, nomás apaleaban. Han apaleado sin son ni ton. Ni siquiera saben ni por qué han apaleado. Solo porque el hermano de Evo Morales o la dirigencia masista ha perdido el hecho. Ven a apalear. Y nosotros como corderitos han ido, los han gazoteado.
y como dice usted, no, ninguno ha entrado a la cárcel. Tampoco han entrado ninguno a la cárcel desde pues, cuando estaban golpeando a Gonzalo Sánchez de Lozada del Colegio Avaroa, como esto han ido a destrozar la puerta de Palacio de Gobierno. Tampoco a ninguno de esos jovenzuelos los han agarrado, ni los han juzgado. Pero sin embargo a dirigentes que dicen cuidaremos nuestro medio ambiente, que es la razón de vivir, del aire, que de eso respiramos el oxígeno, la lluvia y el sol vienen toda nuestra vida, los persiguen, mandamientos de aprehensión hasta contar cero han sacado, les están queriendo incluso los van a querer hacer desaparecer a los dirigentes del TIMNIS. Entonces hay que ponerle nomás un alto a este gobierno. Ayer se escuchaba, por ejemplo, en la parada militar un ejército antiimperialista. Tecnológicamente estamos a la par de Estados Unidos, tecnológicamente para declararle la guerra a Estados Unidos, por favor. ¿Quién nomás se lo hace esos discursos? Antiimperialista, el ejército antiimperialista. ¿Con qué va a ir el ejército antiimperialista? ¿Con los Cuyo Mausers? Cuando ellos tienen, realmente cuando ellos tienen armamento de alta tecnología, que en 2 patadas, en una sola campaña nos pueden hacer desaparecer todito. Por favor, yo no sé por qué hace Evo Morales, el presidente, haciendo sus discursos, redactando sus discursos. Pensará en lo que está hablando, se fijará la realidad. Yo creo que él ve mucho, él debió jugar los tilinas, ¿no? De esas cosas para hablar de que declaremos al ejército antiimperialista. A los cocaleros les va a mandar a la guerra, y los cochabambinos encima, algunos de ellos, los cocaleros y algunos cochabambinos de cercado lo apoyan, sin saber que realmente habla sonceras. Por algo están trayendo harina del imperio y van a comer pan imperialista. Entonces, yo creo que debemos ponerle un alto en estas elecciones, y como hemos visto en la cuestión del INE, que han hecho un fraude y han manipulado totalmente la información, va a ser peor lo de las elecciones. Suena repetitivo, ¿no, señora Marianela? Suena repetitivo decir lo mismo, pero imagínese, si no se repite lo mismo, los cochabambinos se van a olvidar y van a decir amén a esta elección fraudulenta que va a haber en el 2014. Si es que Evo Morales gana, debemos salir todos a bloquear, aunque sea todo Bolivia, para no permitir que este señor presidente salga pues a hacerse vitalicio, ¿no? Entonces, gracias por todo, señor Mariana. Por su contacto, Jaime. En todo caso es importante mencionar, por algo le dirán Tatiano a quien ha declarado respecto a unas fuerzas armadas antiimperialistas y no sé qué. Yo creo que a don Tatiano hay que comenzar diciéndole lo siguiente: primero, que dejen las armas, ya, porque un señor Watson las inventó, ¿verdad? Entonces, que dejen las armas. Y era gringo. Entonces, por favor, no que siga, que vayan con guaracas, que vayan con ondas, que vayan con flechas, con esa historia. Porque no es nomás hacerse a los antiimperialistas y muy bien disfrutar de esos carros Ford que manejan último modelo, porque un señor Henry Ford también inventó, ¿no es cierto?, el automóvil. Es decir, viven felices con los celulares, viven felices con todo lo que ha dado Microsoft de Bill Gates. Odian a esa gente que ha legado algo a la humanidad. Ellos festejan 5.619 años y han festejado 5.620 años. Yo me pregunto, a mí como civilización tan antigua, de 5.619 o 20 años de data, me daría vergüenza decir, ¿y qué le legaste a la humanidad? Nada. En pintura, nada. En arquitectura, nada. Ni siquiera cuando tiraban una piedra y la piedra bajaba rodando por el cerro, se ingeniaron la rueda. Es decir, aquí hablemos, ¿qué le dejaron a la humanidad? ¿Qué le legaron a la humanidad? ¿Son civilizaciones que aportaron algo a la humanidad? Acá tienes una persona que, con todos sus bemoles y sus sostenidos, con todo lo que le quieran mirar, se llama Bill Gates, le legó
esto que todo mundo utiliza, una tecnología que todo mundo utiliza. Quisiera ver si el celular, ellos pueden abstraerse de utilizar el celular, si pueden abstraerse de utilizar zapatos, si pueden abstraerse de utilizar una cantidad de cosas que vienen precisamente de ahí. Yo no sé, a ellos lo que más les fascina ir a una escuela de capacitación militar en Estados Unidos, o seguramente les gustará ir a Cuba. Entonces, son muchas las contradicciones, muchas las ridiculez, mucho el servilismo, mucha la subordinación. Porque esta persona que ha hecho estas declaraciones es una persona formada. Entonces, si se tratara de una persona ignorante, vaya y pase, es producto nomás de su desconocimiento y no sé cuánto más. Pero en este caso es una persona formada, que bien ha disfrutado de becas en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tenemos doble discurso? ¿Por qué somos impostores? Esta es la cuestión. En este video que yo les muestro, quiero situarlos en el lugar. Este congreso campesino ha tenido lugar en Oruro, el año 2005, poco antes de que, bueno, ya prácticamente en medio del proceso electoral, donde a palos, a piedras o a cuchillazos tenía que ganar la gente de Evo Morales y controlar esas organizaciones sociales. Pero ¿qué pasó? Cuando hubo gente que no votó, los apalearon, los masacraron. Para disimular un asesinato, Eugenio Zárate, que ha sido alcalde de Tapacarí, que ha sido dirigente ahí con los cocaleros con Felipe Cáceres, es decir, no en la CESUD se ve, en el gobierno, no, ¿dónde está Felipe Cáceres? En gestión social, ¿qué se llama? En el Ministerio de Gobierno, un apéndice del Ministerio de Gobierno donde es un viceministerio en realidad, donde tienen que ver con el tema de todo lo que significa la hoja de coca. Gente que está dirigiendo el gobierno en la actualidad, gente que, es decir, la primera mujer del país ha sido esta persona que está con su aguayo en medio de la batalla, se llama Silvia Lazarte. Reconozcan ustedes a todas estas personas. Ahí se habrán entrenado para venir a quemar también la prefectura. Escuchen, les voy a dejar con sonido para que ustedes saquen sus conclusiones. Este es Eugenio Zárate, que ha sido alcalde de Tapacarí por el MAS, ha estado de gran capo en el gobierno. Este es el hermano de Evo Morales, Ayma. Ahí tienen estas dirigentes de las Bartolinas. Bueno, tienen cantidad de gente y gente asesinada, golpeada, 40 casi muertos en el hospital y ningún preso, ningún detenido respecto a este asesinato. Acá la van a ver ustedes a Silvia Lazarte, por ejemplo, a la presidenta de la Asamblea Constituyente. Esta es la forma del manejo. Ahí está Silvia Lazarte entrando y apaleando ahí a su lado la gente de su línea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto es democracia? ¿Esto puede ser democracia? Yo los dejo con este video, con audio propio, para que ustedes vean cómo a ese pobre hombre que votó en contra del MAS, de la gente del movimiento al socialismo, lo eliminaron físicamente, cruelmente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no votó por ellos. Y para disimular, le dijeron, tú le has matado a no sé quién, le dice este Eugenio Zárate. Vean ustedes todo esto. A esa persona lo han asesinado a golpes, a patadas. Hay imágenes que no las ponemos porque son demasiado duras, pero ustedes juzguen por esto. Y rogamos a nuestros congresistas que sean puntuales en su asistencia y así poder en primera hora. Estemos en estado de alerta, mañana vamos a estar entonces armados si ellos nos han agredido. Algunos compañeros de Oruro están metidos aquí adentro, ahí, pero con ese objetivo que toda la vida se han jugado con el sindicalismo, toda la vida se han aprovechado de la federación y ahora aparecen opositores. Con palos y piedras, los enfrentamientos y linchamientos a los supuestos incitadores de la división campesina fueron frecuentes en la tarde de este sábado.
La delegación de Cochabamba, que tiene 2 grupos, encabezados por distintos dirigentes, abandonó el Congreso, seguidos de la delegación beniana y parte de Tarija. Luego, enardecidos, ingresaron nuevamente al Coliseo cerrado, gritando unidad para este movimiento. Peleas y linchamientos se generaron entre ánimos caldeados. Se denunció lo siguiente. Cuando todo parecía que se había tranquilizado y los campesinos asistentes al 9º Congreso Ordinario Nacional se retiraban del Coliseo cerrado, centenares de campesinos se dirigieron al Colegio Arce, donde estaban alojadas las delegaciones de Cochabamba y Beni, consideradas como traidoras, acusadas de ser manipuladas enteramente por intereses político-partidarias. Y uno falleció. Se trata de Francisco Miranda, quien antes de fallecer decía: no sabía nada de eso. En Cochabamba has participado en el crimen de Víctor Luna. ¿Y por qué has hecho eso? No he participado absolutamente nada. Habla clarito. Habla clarito. Habla. Te vas a hacer pelear peor. Los informes médicos indican que murió producto de una hemorragia interna por todos los golpes que recibió. La policía se hizo presente de inmediato en el Colegio Arce para auxiliar a los linchados. En la calle 6 de octubre aún permanecían los campesinos enardecidos. Son 4 personas. Está el Evo Morales, Román Loaiza, Moisés Torres, Eugenio Zárate y otros compañeros que les siguen, que lamentablemente ellos quieren seguir manejando la dirección sindical, que no les compete nada, porque ellos quieren un poco, ya quieren meter políticamente. Nosotros como campesinos hemos querido resolver este Congreso de Unidad, entonces nosotros planteamos como Cochabamba, yo como dirigente personalmente voy a instaurar una querella criminal contra el Román Loaiza, Evo Morales, Moisés, todos ellos, porque tienen que ir a purgar a la cárcel. 2 heridos permanecen en el Hospital General y otros prestaron declaraciones en la PTJ. Los heridos son Isidoro Escobar, Valerio Bustamante, Benito Rocha y Policarpio Poma. Empero lo acontecido, los miembros de la Comisión de Poderes pretenden continuar el Congreso. Para algunos, este Congreso ya no marcha. Benito Rocha, un dirigente campesino que ha sido víctima del salvajismo del movimiento al socialismo, lo han golpeado, lo han apaleado. Por fortuna, esta persona no está muerta, porque lo han destrozado prácticamente. Lo mismo a Flora Quilla, que después la pusieron presa en Oruro. Es decir, toda esta gente, ahí los tienen. ¿Quiénes son? No son campesinos, son colonizadores del Chapare, cocaleros perversos que se han ido a meter a todas las organizaciones campesinas, haciéndose pasar por dirigentes campesinos y solamente yendo a eso, a la confrontación, a destrozar gente. Es decir, han cometido los crímenes más aviesos que a hoy, a la fecha, absolutamente ninguno está en la cárcel, comenzando por Silvia Lazarte. Y no va a haber mayor insulto a la mujer boliviana, al pueblo boliviano, que una mujer criminal y de estas características, y como han participado varias en este tipo de situaciones, sean las que estén dirigiendo el país. Esta es la realidad y nosotros se las mostramos, y por supuesto si quieren compartir algunos videos, nosotros tenemos en la página web a la que ustedes pueden acudir, alomarianelanoticias.com, y en Facebook también estamos en Twitter, en LinkedIn, en Google Plus, pueden seguir nuestras publicaciones. Un fuerte abrazo a todos, estaremos mañana. Y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como ronca mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza,
y nos encarcela la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación.